Muchas veces, y se habla muchas veces en general, de la historia de David y Goliat, ¿verdad? Es algo muy común, es algo que de hecho yo le di una pincelada la semana pasada, y de la cual quiero hacerte meditar en un par de aspectos hoy, ¿sí? Si tienes en tu Biblia, vamos a abrirla por el primer libro de Samuel, capítulo 17. El que más y el que menos, por poco que haya pisado una iglesia, conoce la historia de David y Goliat, ¿no? Aunque no seas creyente declarado, ¿verdad? Aún los que no son, entre comillas, religiosos practicantes, han escuchado hablar de la historia de David y Goliat, ¿no? Y del gigante y del niño que con una onda derribó a semejante monstruo, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 17. Pero lo cierto es que tanto para unos como para otros hay tremenda enseñanza en ese capítulo 17, ¿verdad? No nos podemos quedar solo con la historia, ¿verdad? Si le preguntamos a los chiquitines allá atrás, que me cuentan la historia mejor que me la sé yo, creo yo. Pero no nos podemos quedar solo con la historia. No se trata de un cuento, ¿verdad? No se trata de un cuento, porque bien se podría hacer un cuento o una película animada, ¿verdad? Para niños y quedaría bien bonita. Lo cierto es que hay tremendas enseñanzas en medio de la narración histórica que son las que a nosotros nos tienen que hacer meditar. Todos en la vida, todos, en algún momento enfrentamos gigantes, todos. De David se llamaba Goliat, ¿no? Pero quizá el tuyo se llama economía, el gigante de otro se llama trabajo, o falta de trabajo. El de otro se llama divorcio, ¿verdad? El gigante de otro se llama tristeza, el gigante de otro o de otra se puede llamar soledad. Hay gigantes, las calles están llenas de gigantes. Y tal cual ese gigante era usado, ¿verdad? Usado por las huestes diabólicas, ¿verdad? Para enfrentar al pueblo de Dios. Así esos diablos, me salió, ¿ves? Así esos demonios gigantes, esos gigantes quieren afectar de manera seria nuestra vida e intentar mantenernos como Goliat mantenía el pueblo de Israel. La primera enseñanza que te quiero mostrar hoy sobre la batalla o la victoria de David sobre Goliat, ¿verdad? Es que si te fijas bien, si te fijas con un poquito de atención, la mayoría del proceso que se dio ahí no tenía que ver con espadas ni con armas. No tenía que ver con escudos ni con lanzas, ¿verdad? A pesar de que todo el mundo allí era guerrero, pero no tiene nada que ver con eso. Toda la situación tal cual se va desarrollando tiene que ver con palabras. Tiene que ver con palabras, no tiene que ver con, y con amenazas, ¿verdad? Todos son palabras, amenazas, frases en voz alta, apariencia. ¿Sí? Pero lo cierto es que David no solo ganó su lucha contra Goliat gracias a una onda, ¿verdad? O gracias a la piedra que colocó una onda y que muy hábilmente, creo yo, con su destreza y con la ayuda de Dios, colocó en la frente de ese tremendo gigante y le partió la cabeza, ¿verdad? La victoria de David se había forjado unos minutos antes de lanzarle la piedra. Ahí se había formado la victoria de David, ¿verdad? Si Goliat le decía cosas, él las respondía más grandes, ¿verdad? Fijaros en el versículo 8, vamos a leer de los versículos, no vamos a leer todo el capítulo, porque es un poco extenso, pero sí te invito a que hagas luego en casa para conocer la situación completa de forma definida, ¿no? Con todos los detalles. Sí te puedo decir que, por ejemplo, es muy importante que pongas atención a lo que vamos a leer ahora, que son los versículos del 8 al 10 y luego sueltos el 16, el 24, ¿vale? Para enfocarnos en la enseñanza y no tanto no solo en la historia, muy bien, en el aspecto histórico que leemos, muy bien. Fijaros las cosas que cómo se estaban desarrollando
dice ahí en el capítulo 17, para tener un poco un poquito así, de orden histórico, vamos a ver el versículo 3 y el 4. Dice: los filisteos estaban sobre un monte a un lado, los filisteos, el pueblo que luchaba contra Israel, y los israelitas en otro monte al otro lado, y en medio quedaba un valle. Es decir, unos estaban subidos ahí en la Serra Perechisa, ¿verdad? Y otros estaban yo no sé dónde, Yobay, ahí estaban subidos, ¿no? Y en medio quedaba llano, y entonces desde allí bajaban, ¿verdad? Era más cerquita, ¿no? Y en medio bajaban, y en medio era donde se supone que era el campo de batalla, en el plano, ¿no? Y dice el versículo 4: y salía del campamento de los filisteos un paladín no es el chocolate con el que tú te lo tomas por la mañana con churros. Un paladín es un tipo fornero grande, diestro para la lucha, es un paladín. El cual se llamaba Goliat. Gat era su ciudad de nacimiento y tenía de altura 6 codos y un palmo, es decir, 3 metros largos. Porque aproximadamente un palmo era medio metro, entre 45 y 50 centímetros. Un tipo que aquí alcanzaba prácticamente el techo. ¿Sí? Y luego empieza a describirlo, ¿no? Describe el texto, y luego si nos vamos al versículo 8 dice que Goliat se paró ahí en el valle y daba voces a los escuadrones de Israel, que le oían perfectamente porque estaban arriba del monte. Y yo les digo que han estado alguna vez en un monte, pero se oye perfectamente lo de abajo, ¿verdad? Porque el sonido va chocando contra la falda de la montaña, se va levantando y lo oye. Ellos aquí no te oyen, ¿verdad? Los de abajo no pueden oír a los de arriba, pero los de arriba oyen perfectamente lo de abajo, que estén a cientos de metros, ¿verdad? Así que él iba al valle, Goliat con todo su atuendo, tipo enorme, ¿verdad? Y empezaba a gritar, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo de vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, todos seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió él: hoy yo desafío al campamento de Israel, dadle un hombre que pelee conmigo. Y el resultado de sus palabras, dice el versículo 16 del mismo capítulo, decía: venía pues aquel filisteo Goliat por la mañana y por la tarde 2 veces al día a decir esas palabras, y así lo hizo durante ¿cuánto? 40 días. Y yo me pregunto, ¿qué había establecido? O sea, es que estaba establecido que tenía que ser así. O sea, estaba establecido que la batalla, la victoria o la lucha contra los filisteos tenía que ser de esa manera, ¿no? ¿Dónde lo ponía que tenía que ser así? Si lees un poquito el Antiguo Testamento, cada vez que Israel tenía que salir a la batalla, cada vez era de una manera diferente. ¿Por qué Israel se tiró 40 días ahí esperando a que las cosas se diesen tal cual ese tipo estaba diciendo? ¿Por qué? Porque sus palabras acobardaron el corazón de ellos. Ese era el problema, ese era todo el problema, ¿verdad? No había más. Solo eran palabras poderosas, palabras llenas de amenazas. Solo eran amenazas. Te voy a dar esto, o voy a dar como otro va a integrar. Atrevero, venga. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis quién planeó la estrategia? Así, fueron los filisteos. Ni siquiera fue él. Porque Goliat no era el jefe del ejército, era un paladín, es decir, un soldado enorme, pero era un soldado. El plan de ataque, de trabajo, lo establecieron los filisteos. Israel se lo tragó como un campeón. ¿Sí? Ahora, ¿quién fue el que dio primero? Ellos. Ellos llegaron ese día, se colocaron para luchar, y ni corto ni perezoso apareció aquel tipo y los acobardó a todos. Pero ¿por qué tenían que hacer las cosas a su manera? Claro, de forma individual no había ningún tipo que pudiese sentirse lo suficientemente fuerte en el ejército como para derrotar a semejante monstruo, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿y si hubieran bajado 10? ¿Y por qué tienen que hacer? ¿Sí? Pues ya habían bajado 10. Sale el tío corriendo de vuelta.
Es curiosa la historia y parece hasta boba, ¿no? Pero a nosotros nos pasa exactamente igual. Llega esa circunstancia que golpea nuestra vida y parece tan grande y viene gritando tan fuerte que te deja acobardado sentado en la silla y ya no te puedes mover. Ni hay trabajo ni lo va a ver aquí, ¿verdad? Ni tienes dinero ni hay días de que lo vayas a tener. No hay solución. Ni te ha querido hombre alguno ni te va a querer. Y puedo seguir contando historias, ¿verdad? Porque cada quien tiene su gigante. Cada quien tiene su gigante. Pero ¿hasta cuándo nos vamos a estar creyendo las babosadas que ese gigante nos está diciendo? Ahora, que vamos a ir nosotros muy valientes, ¿no? ¿Sabes con qué empezó la lucha David? Exactamente con las mismas armas, con las mismas. No sé si te habías dado cuenta. Pero David venció a Goliat empezando de la misma manera con la misma estrategia que Goliat está utilizando contra él. ¿Te habías fijado en eso? Dice el versículo... Una vez que David baja, llega en todo el proceso de encontrarse con el ejército. Ahora os explicaré qué hacía allí David porque él no era guerrero. El caso es que cuando ya baja él a luchar contra Goliat, si vemos a partir del versículo 41 del capítulo, dice: el filisteo, haciendo referencia a Goliat, venía andando hacia el valle y acercándose a David, que venía bajando desde el otro lado, desde el lado de los israelitas, ¿verdad? Y el escudero de Goliat estaba delante de él. Y cuando el filisteo ya tenía la vista y miró y vio a David, le tuvo en poco, porque el diablo es así de cantamañanas, ¿verdad? La circunstancia que utiliza es así de descarada, te ve poca cosa. ¿Por qué? Porque era un muchacho rubio y guapito. Decían: no, y encima me envían a este. Anda, nena, tira a hacer unas tortillas para los demás. ¿Dónde vas, guaperitas? ¿Verdad? Anda, que me han enviado a un tipo así bien fornido como Saúl, como el rey, ¿no? Mira al guaperas este, tú aquí has bajado, ¿verdad? Aquí has bajado aquí. Y dijo molesto, ¿verdad? Goliat a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Tú no eres un soldado, tú eres un mequetrefe. Pues no te ves, tú no tienes ninguna pinta de soldado. Pero lo importante no era la apariencia de David, lo importante era lo que tenía David dentro de él, ¿verdad? La seguridad que había en él, porque él sabía que Dios estaba con él. Y así, de igual manera, Dios está contigo. De igual manera, ¿verdad? Y David dice: ok, se arremanga y dice: vamos a empezar a darle. ¿Qué te crees? Que ahí, no se sabía la historia, pero ¿te crees tú que ahí empezó ya y puso la piedra y empezó a darle vueltas? No. Él utilizó exactamente la misma estrategia con la que estaba viniendo el enemigo en contra de él. ¿Sí? ¿Y qué le dice David? O sea, ahora Goliat aplica la misma estrategia que utilizaba con todo el pueblo contra él, de forma individual. Venid contra mí, luchad, venga, no sé qué, que no me ven, venga, a ver, ¿qué va a venir? A ver, venga. Y ahora viene y dice: ¿y tú qué eres, mequetrefe? ¿Dónde vas tú? ¿No te has visto Piltrafilla? O sea, ¿qué son todo? Amenazas y palabras. ¿Y qué hace David? En el nombre de Jehová. No, dice: sí verás. Y le dice exactamente lo mismo. ¿Lo utiliza? No, o sea, no dice lo mismo. Quiero decir, utiliza exactamente la misma estrategia. Le responde David: ven a mí. Le sigue diciendo el filisteo, ¿verdad? Le sigue diciendo Goliat a David: ven a mí y yo voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Te ves un tipo de 3 metros, blindado hasta las orejas, diciéndote: te voy a matar, voy a arrancar tu carne y se la voy a dar a comer a los animales que hay. Te dan la vuelta y te vas. ¿Sí o no? Claro que te
apariencia y con esas palabras, pero no deja de ser eso, apariencia y palabras. ¿Sí? Apariencia y palabras, no deja de ser eso. Así que David dice, me río de tu apariencia y ahora te voy a leer tus palabras. ¿Sí? Y él responde con sus palabras. Dice el 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y te venceré, te cortaré la cabeza del león. Yo hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación, es decir, lo tuyo y lo mío, todo esto que está ahí arriba, que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestra mano. ¿Ya ha desenfundado la pistola él? No, la onda sigue ahí. Aunque ella venía de prepararse las piedrecitas, se las traía guardadas, ¿eh? Pero el punto es que la conexión directa con su enemigo, con ese gigante, es con palabras. Tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder. Todas las palabras tienen poder. Ese es el problema. No solo las tuyas, sino todas. ¿Verdad? Por eso en ciertas culturas, incluida la nuestra, la gente sabe que cuando le echa una maldición y algunas cosas a alguien, funciona. Es la pura verdad, no se lo sabía, no es cuestión solo de los creyentes. Todas las palabras que utilizamos tienen poder, todas. Porque la palabra es el medio con el que Dios vuelve real, ¿verdad?, el deseo de crear que hay en su corazón. Es el medio que Él utilizó. Él habló y cosas iban siendo formadas en la creación. Y el mismo sistema fue el que dejó para el hombre, para que tomase dominio sobre la tierra. El mismo. Y sigue funcionando hoy. El problema es que el hombre, al pecar y tener la capacidad de adquirir el conocimiento del bien y del mal, utiliza su capacidad, la capacidad del ser humano, para sus valores, ya no los valores de Dios. ¿Sí? Pero las armas siguen siendo las mismas. Por eso, si tú bendices a alguien, esa persona va a ser bendecida y va a ser bendita. Por eso es tan importante que los papás bendigamos y hablemos bien a nuestros hijos. Y por eso, por desgracia, las personas que no tienen temor de Dios ni conocimiento de Dios, con 4 palabras malditas sobre un hijo lo pueden marcar para toda la vida. ¿Verdad? Las palabras tienen poder, pero es que además, si tú las dices en el nombre de Jesús, tienen mucho poder. Mira, el diablo es un fantasmón. Te lo digo en serio. A mí me entristeció hace muchos años. Estoy hablando de hace como unos 15 años. De una persona que conocía bien, un creyente, ¿verdad? Que conocía bien, y era adulto. O sea, yo hace, pues, ¿cuántos años he hecho? 15, pues tenía yo 25. Ya estaba casado, a lo mejor no fue 15, un poquito menos, ¿no? 12 años, 13. Pero era un creyente, una persona más mayor que yo, casada, con más experiencia en el Señor que yo, y teniendo una conversación, ¿verdad?, sobre las cosas de la palabra y tal y cual. El resumen es que me dijo una frase que a día de hoy no se me olvida, porque no porque me afectase, sino por cómo me entristeció que él creyese cosas semejantes. Por desgracia, pasados los años, he encontrado a 3 o 4 personas que me han dicho lo mismo. Aquella persona me dijo, es que el diablo tiene casi el mismo poder que Dios. Satanás es un ser poderoso y tiene casi tanto poder como Dios. Y yo me quedé así, no sabía si ponerme blanco, gris o de qué color, ¿no? Y claro, no le dije nada por respeto porque era un adulto, pero me dio ganas de decir, pues así te va. Y así le sigue yendo, ¿no? Porque la tengo fichada a la persona, así sabemos por dónde anda. Si tú crees que el mismo diablo tiene casi la misma capacidad que Dios mismo, es que no conocen para nada ni la Biblia. Aquellos que se ocupan tantísimo, de estar peleándose con el diablo, ¿verdad?, y atando al diablo. Yo no digo que puntualmente haya que hacerlo, porque Jesús, de forma puntual, cuando alguien traía un problema espiritual, que tenía que sacar un demonio de una persona, lo hacía.
Pero el objetivo de Jesús era el de salvar a la gente, no de estar peleándose con los demonios. ¿Tenemos un enemigo que se llama el diablo? Claro que sí. Pues cuando lo vea venir, dice, anda, tira por ahí en el nombre de Jesús, no te quiero ni ver. Y tus palabras tienen poder. ¿Por qué te digo esto? Porque para los tiempos que vivimos, son un arma muy poderosa en manos del diablo. Los tiempos en los que vivimos son difíciles, son duros. A veces creo yo que parece mentira que estemos en España, a veces lo digo, ¿no? Parece mentira que estemos en España. Y no por hacerle falta de valor a otros países, sino por la situación en la que estamos viviendo, porque España siempre ha sido un país en primera línea mundial. Y parece mentira que las cosas estén como estén. Y digo, parece mentira no por culpa ni por menospreciar a otros países, sino porque las cosas están por como hacemos las cosas aquí. Y parece mentira que estemos así. Pero es que encima, como nos cuesta tanto levantar la cabeza, es un arma terriblemente útil en manos del diablo. Va a decir que no se puede, no va a ser, no vas a poder, no va a ser. Y lo que te estoy diciendo hoy no tiene nada que ver con proyectos. Es decir, que tú tengas un proyecto, un sueño que realizar, un deseo para tu vida y para los tuyos, que nace de tu interior y que esperas que Dios, si lo ve correcto, lo apruebe y lo pones delante de él y lo planteas, es una cosa. Y otra cosa es hacer un proyecto porque las cosas están mal. ¿Me explico? Porque son dos maneras diferentes de vivir la situación. El origen no es el mismo. ¿Sí me explico? Una cosa es intentar hacer algo, montar un negocio, o viajar a algún país, o no sé, lo que esté en tu corazón, o formarte profesionalmente, porque ese ha sido siempre el sueño de tu vida, y a no ser que Dios te diga lo contrario, tú que le vas a dar por ahí. A otra cosa es hacer todo eso porque no hay salida. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el origen de las decisiones que tienes que tomar? Y en eso tienes que meditar. El origen de lo que estaba haciendo, el origen de las palabras de David no era el miedo, sino todo lo contrario. David no le está diciendo a Goliat diciendo, o le contesto así, ¿verdad? Me tengo que poner chulo, o es que no me romajazo, me va a dejar un pez, ¿verdad? No nacen de ahí. No nacen de ahí. Nacen de un corazón, como dice más atrás, ¿verdad? De un corazón seguro de lo que había dentro de él. Dice el versículo 34, cuando David le está diciendo a Saúl, ¿quién es ese tipo? Voy a bajar a mí y le voy a dar en toda la cabeza. Y Saúl es el primero que dice, espérame, ¿tú sabes de lo que está hablando? Y dice, claro que sé de lo que estoy hablando. No lo digo por ser muy chulo ni muy machote, ¿verdad? Cierto es que hay una serie de recompensas, que de eso vamos a hablar ahora, por vencerle a ese personaje. Como todos sabemos que por levantarnos en el nombre de Jesús vamos a tener recompensas. Pero aún así, si tu interior no está la seguridad de que quien está contigo, no te vas a mover. Y eso es lo que había en el corazón de David. Y por eso era capaz de decir las palabras que decía. Le dice David a Saúl en el versículo 34, tu siervo, es decir, está diciendo tu siervo, está hablando del mismo, era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y lo hería y lo mataba, fuese león, y fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado ¿a quién? No dice, porque me ha provocado a mí. Y le voy a dar una, no. Dice, él está provocando, ¿verdad?, al ejército del Dios viviente. Es lo que hay de ti, que proviene de Dios, lo que tienes que sacar para enfrentar ese gigante que tienes. No se trata de que sea más fuerte o no. David sabía perfectamente que él no era más fuerte que el tipo ese. David sabía perfectamente que no era más hábil que el monstruo ese. Si le llegaba, yo creo que debía llegar por aquí. David estaría por, creo yo, por unos 70, ¿no? Y ese tipo medía 3.
Es casi el doble. Llegaría, pues imagínate, te pone David, se te pone aquí la menería así, y tú estuviera cerca. No se trataba de lo que se veía. El origen de la victoria de David era lo que no se veía, lo que estaba dentro de él. Pero si, como estábamos hablando antes, si lo que en ti hay es inseguridad, Dios va a traer inseguridad. Tienes que saber que Dios está contigo. Tienes que saber que si tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal de tu vida, el Espíritu Santo está contigo. Está dentro de ti, te lo aseguro. No te lo digo yo, lo que pasa es que para explicártelo tal cual le daría otra predicación entera, otra hora. Pero el Espíritu de Dios está en aquel, dentro de todo aquel que ha aceptado conscientemente a Cristo como Señor, como Salvador, como Redentor de su vida. El Espíritu Santo mora en tu interior. Y el potencial que tiene Él, su propia esencia, porque es Dios, es lo que te va a ayudar a doblegar, ¿verdad?, a ese gigante que viene a por ti. Se llame como se llame tu gigante. Número 1, tienes que saber lo que hay dentro de ti. Número 2, habla. No tengas miedo, porque el temor es una de las armas más poderosas que utiliza el diablo. Una de las más poderosas. Yo personalmente diría la que más. Yo creo que el temor es el arma más poderosa del diablo. Porque el temor paraliza a las personas. Cuando una persona tiene un ataque de pánico, lo que hace es quedarse quieta, sin saber lo que hacer. Y luego ya empieza a reaccionar. Pero el temor paraliza a la gente. Y eso es lo que le pasó a Israel. ¿Tú te crees que es normal 40 días escuchando a ese tipo? Después de 40 días, los primeros empezaron a reaccionar, pero para irse a su casa. Pero ya llevaban ahí casi un mes y medio aguantando las babosadas de este tipo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más tú vas a dejar que las circunstancias que están en tu vida golpeándote y manteniéndote hacia abajo te sigan gritando? ¿Hasta cuándo no te vas a dar cuenta que Dios está contigo? Y que lo que tú tienes que hacer es hablarle a ese monstruo, hablarle. ¿Pero qué es lo que tienes que hablar? Lo que sabes es el corazón de Dios para esa circunstancia. ¿Por qué a veces la enfermedad, por ejemplo, dando un ejemplo, por qué a veces la enfermedad nos doblega? Porque estos factores que te estoy diciendo no los tenemos claros y no los aplicamos. Primero, a veces dudamos de que lo que Dios ha puesto en nuestro interior, de aquello que está en nuestro interior, sea capaz de vencer a la enfermedad. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, el poder que Él tiene es capaz de derrotar la enfermedad que está en tu vida. Sí que puede, falta que tú te lo creas. Si ves al gigante demasiado grande, entonces es probable que no seas capaz de creerte que lo que ha planteado Dios dentro de ti es capaz de derrotar ese monstruo, que se llama enfermedad. Y es por eso que entonces tú no hablas sanidad sobre tu propia vida o sobre la de alguien de tu lado. ¿Sí me explico? Porque el proceso es el mismo. Es saber lo que hay en ti a causa de tu relación con Dios y entonces a hablarlo, no te puedes callar. Otros, aún sabiendo que Dios está con ellos y que tienen la seguridad de que son salvos y de que Dios está con ellos y que la gracia de Dios está sobre su vida, cuando hablan, no hablan conforme el corazón de Dios. David sabía quién era Dios, lo conocía bien. Y David sabía que Dios le daba la gracia para derrotar a sus animales cuando venían a por él. Y él se levantaba diciendo, no me va a robar lo que es mío y de mi padre, ¿verdad? Y se levantaba y lo derrotaba. De igual manera, muchas veces a nosotros se nos escapa la fe, ¿verdad? Cuando decimos, y si es la voluntad de Dios que me sane, me sanará. Y si Dios quiere, ¿verdad?, que esta circunstancia se vaya de mi vida, pues si Dios quiere, seguirá. ¿O no? ¿Y tú quieres? ¿Verdad? Lo que necesitas que sea cambiado, arreglado, sanado, vencido en tu vida, ¿sabes si es el corazón de Dios? La voluntad de Dios en tu vida que pase. Te puedo decir, en el caso de la enfermedad, siempre sí. Dios no quiere enseñarte nada al pueblo de la enfermedad.
Dios no necesita utilizar la enfermedad para enseñarte nada. Tú, esto es para los padres, ¿no? ¿Dejarías a tu hijo enfermo en casa sin llevarlo al médico y sin darle medicina alguna para que aprenda que no se tiene que ir tan despechucado al colegio? ¿Lo harías? Eso es a los que somos papás, ¿verdad? Mira, ¿ves lo que te pasa? Así estás porque no, cuando saliste del cole, venías sin la chaqueta puesta. Pues ahora te aguantas y te lo vas a comer tú. En la camita te metes y ya lo que quieras. Santo cielo. Padre cruel. Algún loco ha habido por ahí así. Pero nadie con un poquito de sentido común lo haría. Le harías así al pico de la oreja, cebollino, ¿verdad? Y te lo llevas al médico. Y si eres un creyente confía, además oras por él. ¿Verdad? Pero Dios no va a utilizar la enfermedad para enseñarte nada de eso. De igual manera, Dios no va a hacerte pasar por nada malo para que tú aprendas una lección. Dios no necesita tratarte así. Así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos, pero Dios no es así. David lo sabía y por eso fue capaz de llegar y decirle a este: mira, lo que te va a pasar es que yo te voy a cortar a ti la cabeza, porque yo sé quién es Dios, lo conozco, sé que está conmigo y yo sé que tú estás hablándole mal a los suyos y está ahora mismo cabreadísimo contigo y ya me voy a ocupar yo de que en su nombre, porque él mismo lo dice y no estamos en el Nuevo Testamento, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. ¿Lo habéis visto que lo dice? Y estamos en el Antiguo Testamento. ¡Hola! Porque te pensabas que solo el nombre de Jesús es solo del Nuevo Testamento. En el nombre de Dios se acercaban a batallar todos aquellos que sabían que Dios estaba con ellos, hasta en el Antiguo Testamento. Utiliza tus palabras, porque tus palabras son poderosas. Empieza a creer. El fracaso alcanza tu vida, la enfermedad alcanza tu vida, y muchas cosas malas alcanzan tu vida porque te dejas engañar por las amenazas del diablo. Porque te dejas engañar y convencer por las amenazas de esas situaciones. Y te las crees como un campeón y una campeona, te las tragas. Levántate. Porque Dios está contigo. No se trata de que seas más guapo, ni más alto, ni más fuerte, ni que luches mejor, ni que sepas orar mejor. Para decirle al diablo: vete de aquí en el nombre de Jesús. Para creer que Dios está contigo, que vas a poder encontrar lo que necesitas en el nombre de Jesús. No tienes que decir más, no tienes que conocer más. ¿Sí? Y ahora, lo último que te quiero decir. Hay una circunstancia bien curiosa que se ve en esta situación, que me llama poderosamente la atención. Me llama poderosamente la atención. Y es que una parte también de la victoria de David se produce a causa del entendimiento que él tiene de quiénes van a ser los beneficiarios de la lucha que él va a afrontar y que va a ganar. No sé si me explico. David, desde el momento en que llega a ver la situación que está ocurriendo, no está pensando: es que yo ahora me voy a dar este tiro a la cabeza y voy a ser famoso. Continuamente está pensando en otros. Él no está pensando: voy a ganar esto y voy a ganar a ese payaso, ¿verdad? Porque así me voy a poner yo los galones y voy a ser famoso. ¿Sabíais a qué iba allí? Porque apareció allí, ¿no? ¿Lo sabéis? Él apareció allí porque su padre, mientras él está pastoreando vaca, le dice: ve y llévale a tus hermanos algo de comer. Llevan 1 mes y medio allí parados y ya sé yo que no hay mucho, ¿vale? Entonces las familias se ocupaban, los que podían, de sus propios hijos o los que formaban parte de la familia que estaban en el campo de batalla. Y no estaban demasiado lejos de las tierras del padre de David, de Isaí, donde él pastoreaba a los animales, a las ovejas. Y le prepara una mula, se la llena de comida, de queso, de pan y de no sé qué, y le dice: ve y a tus hermanos y a los que estén allí. Y ahí que aparece David. O sea, que nadie se cree que David va allí pensando: esta es mi oportunidad. ¿Verdad? Si yo me cargo un león, no me voy a cargar al payaso ese, ¿verdad? Me he enterado de la que... ahora se me ha enterado
ese. Y aquí vas a ver tú quién va a ser el que manda. No va de eso la historia, para nada, en ningún momento. Y cada vez que está pensando en derrotar a ese monstruo, está pensando en que está avergonzando a otros. Y que Israel no puede vivir en esa condición. Y de que Dios está con ellos también. ¿Sí? Claro que le motivó, como te decía antes, lo que Saúl estaba ofreciendo después de estar un mes y pico allí, tragando, ¿verdad?, al monstruo de Goliat. Saúl ya había dicho, bueno, el que lo venza, el que se atreva a bajar a darle y matarlo, se va a llevar esto y esto y esto y esto. Hasta mi hija se la voy a dar. ¿No sabías eso? Lo pone en el versículo 25, 26 y 27. Dice que estaban todos hablando entre ellos, ¿verdad?, todos los del ejército, y David, que pasaba por allí, se enteró. Dice, ¿no habéis visto? Dice el versículo 25, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Se referían a Goliat. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, ha dicho el rey, que le va a enriquecer con grandes riquezas. Y le va a dar a su hija. ¿Es como no era, no? La hija del rey. Ojo, que no suegro, no fue, ¿no? Olvídate tú del rey de España y del Almarín. O sea, esto era mejor. ¿Verdad? Y le va a dar a su hija y además le va a eximir de pagar hacienda. O sea, y le va a eximir de tributos a la casa de su padre. No a él, al que venza, sino a la familia a la que él pertenezca. Al vencedor, la familia a la que pertenezca, el que gane a Goliat, esa familia, el padre de familia, no va a pagar impuestos, no va a pagar tributos a la casa del rey. Es bien curioso ver la reacción de David en el 26. Dice David en el 26. Entonces habló David a los que estaban con él diciendo, espera, ¿qué? ¿Te has quedado con eso? Entonces David dice, ¿que harán qué al hombre que venciera a este filisteo y quite lo propio de Israel? Pero ¿quién es el payaso ese que está allá abajo? Es interesante ver el estímulo de David, ¿no? Pero a mí me alegra ver que su reacción no se trata solo sobre riquezas y sobre recibir a una bella mujer seguramente, o bien posicionada mujer, ¿no?, la hija del rey, sino que le estimula el mero hecho también de que su padre, su familia, ¿verdad?, por ejemplo, va a estar liberada de tener que estar pagando tributos e impuestos. Y él, cuando vas a hablar con Goliat, le está diciendo, tú estás provocando a... No dice, yo vengo a ti, ¿verdad?, porque me estás poniendo hasta aquí. No habla así. Dice, tú estás provocando el ejército de Dios viviente. Tú estás provocando a toda esa gente. ¿Ves cómo no baja diciendo yo, mi, me, o la ego? ¿Verdad? Es muy interesante, para mí por lo menos, darme cuenta de que una gran parte de la victoria de David no se debe solo al hecho de saber levantarse en contra de la situación y hablarle de frente al problema en el nombre de Jehová de los ejércitos, sino porque sabe que los beneficiados de esa situación son un montón de personas más. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Cuántas veces las cosas no te han ido mejor porque solo estás pensando en ti? Aún para resolver algo y sabiendo que Dios está contigo. ¿Por qué a veces las cosas no te van mejor? Porque solo estás pensando en ti. Y si hay algo que Dios no aprueba, es nuestro egoísmo, porque va justo en contra del corazón de Dios. El corazón de Dios es siempre dar, ¿verdad? Y siempre nos está dando. Y nosotros muchas veces, aún para pedir la bendición de Dios y para hacer cosas, solucionar situaciones en nuestra vida, estamos pensando exclusivamente en nosotros. ¿Vale? He conocido creyentes que han querido entrarle a un trabajo nuevo pensando en su posición, ¿verdad? En el de ellos, en el de la persona.
pero no han pensado en cómo va a afectar eso a su familia. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Una vez es, vuelvo a repetir, por necesidad, o sea, el miedo es tal que se tiran a coger cualquier trabajo por el miedo a seguir la misma situación sin pensar en las consecuencias del trabajo que están cogiendo, y otras veces es todo lo contrario, es como decir, pero es que si yo cojo este trabajo, aunque nos tengamos que ir o aunque vaya a estar fuera de casa tanto, ¿verdad? Yo voy a ser ya el number one, ¿no?, de la empresa, o el no sé qué, o el no sé cuánto, ¿no? Te suben de categoría y eso luego está afectando a tu relación con tu esposa, con tus hijos. ¿Cómo valoramos las cosas? Aún cuando le estamos pidiendo a Dios ayuda. ¿En qué estamos pensando? ¿Dónde está aposentado nuestro corazón? Me encanta ver cómo David estaba pensando en la situación que estaba viviendo Israel como nación, y en concreto con el ejército de Dios, y que ellos no merecían ese trato, ¿verdad? No merecían ese trato. Hacer las cosas, aún en las que pedimos a Dios ayuda por nosotros mismos solo, no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que meditar bien, en qué le estamos pidiendo a Dios, aún por correcto que sea, y aún atreviéndonos a pedirlo, en cómo va a afectar eso que estamos pidiendo a Dios, el cumplimiento de esa petición en los que están a nuestro alrededor. ¿Sí me explico? Claro, si lo que estás pidiendo es sanidad, ni me lo pienses, ¿verdad? Todo lo de tu alrededor va a estar felices de la vida. Pero hay un montón de sueños y propósitos en nuestro corazón que muchas veces están focalizados en nosotros. Y estamos pidiendo la ayuda y le estamos pidiendo a Dios que cumpla nuestros sueños. Nuestros sueños. Y no hemos valorado si realmente, por esto decía yo lo del principio, lo tenía que matizar, si ese sueño nace de nuestro yo y cómo va a afectar a todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Sí me explico? Porque no estamos solos. No estamos solos. Cuando el pueblo de Israel, mirad, cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, luchó contra los madianitas, Dios levantó a Gedeón. ¿Sí? ¿Y sabes lo que gritaban cuando iban todos los de Gedeón? Por Gedeón y por Jehová. O sea, no estaban pensando solo en ellos. Pensaban aún pensaban en el líder, el responsable que Dios había levantado por ellos, ¿no? Lo honraban de esa manera. Sí, siempre estaban pensando en que si Dios está con ellos, no podían ser lo suficientemente egoístas como para decir la victoria es nuestra y lo hemos hecho nosotros. Y el premio me lo he ganado yo. Cada vez que eso se daba al pueblo de Israel porque se daba, al final Israel era vuelto a ser conquistado o volvía a sufrir el oprobio por otra población, por otro reino. Porque estaban pensando en ellos y ellos se levantaban en su victoria. ¿Te acuerdas de Ruth y de Noemí? Cuando Noemí le dice, márchate, ¿verdad? Porque lo que yo me tengo que... No, conocí la historia de Ruth y Noemí, cuando le tiene que decir, déjame ya tu vida, no te preocupes, tu esposo, mi hijo ya está muerto, yo te libero de tu responsabilidad. Yo no soy tu madre, haz tu marcha. ¿Y qué le dice Noemí? Dice que no. Dice, no me insistas más, vive Dios, que no te voy a dejar. Y tu Dios va a ser mi Dios, y tu pueblo va a ser mío. Allí donde vayas, yo iré, y donde tú mueras, yo voy a morir. Porque tenía una responsabilidad con esa persona. Y de hecho luego se iba, y ella, que era más joven y más fuerte, recogía, ¿verdad?, del beneficio y lo repartía con su suegra, porque su suegra era una persona mayor y no podía dar el mismo resultado que ella, que era joven y más fuerte, ¿verdad? No podemos vivir solo pensando en nosotros, porque por desgracia los creyentes vivimos demasiado ensimismados, demasiados enamorados de nosotros mismos, ¿no? Y le pedimos al Señor, dame, y con todo lo que Dios te da, ¿qué haces con todo eso? Dios, sáname, dame fuerza, ¿pero para qué? Para que te vayas a trabajar para traer para tu casa lo que es necesario. Por ejemplo, ¿sí me explico? ¿O no? Sáname, ¿para qué? Para estar ya contento y feliz de la vida.
Dios te da, dame fuerza, Señor, dame paz. ¿Para qué? Para saber pensar en cómo vas a seguir adelante. No pienses solo, de forma egoísta. No te pongas espiritual diciendo, Señor, yo te amo, ¿verdad? Yo soy solo para ti. Señor, yo te seguiré donde quiera que tú me digas. Pues como en cuanto digas eso, Dios te va a poner el camino de relacionarte continuamente con personas. Aquellos que estén pensando en darle su vida al Señor, ¿verdad? A nivel ministerial me refiero, o de trabajo, que sepas que como digas eso, Dios te va a poner en posiciones en las que continuamente vas a tener que estar dando. Algunos lo dicen porque están pensando en ellos, en mi deseo. Por muy espiritual que parezca, ¿no? Señor, yo te amo y te voy a seguir donde tú quieras. Sí, pues te va a poner alrededor de un montón de gente llena de problemas que van a intentar sacar de ti lo que necesiten. ¿Estás seguro que quieres eso? Algunos solo piensan en su título y en su posición. Voy a ser pastor, voy a ser no sé qué. Sí. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para tener que ayudar a un montón de gente, para eso. De igual manera, en lo individual, tienes que vivir de la misma manera. No puedes pedir solo para ti. Jesús le dijo a los discípulos, por amor a vosotros me santifico. ¿Sabías aquello? No por amor al Señor, ¿verdad? No por amor al Padre para estar, ¿verdad? Por amor al Padre yo me santifico, como algunos super creyentes, super espirituales dicen, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos, por amor a vosotros yo me santifico, porque sé que así te vais a sacar de mí, va a estar bien, va a estar limpio. O por ejemplo, ¿sabías? Si has leído las epístolas de Pablo a Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. ¿Conocéis ese texto? ¿Verdad? Y que te fue dado por la imposición de mis manos. Y le sigue diciendo Pablo, no te avergüences de Cristo, ¿y qué más dice? Ni de mí. ¡Hala! Eso está bueno. No te avergüences del Señor. Nosotros ponemos muy espirituales. Mi hermano, no te avergüences del Evangelio, como decía Pablo. No, yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences nunca de Dios ni de mí. ¿Verdad? Y a veces precisamente no hablamos más, ¿verdad? Y no somos mejores testigos, ¿verdad? De nuestro Señor, porque nos da vergüenza. Porque estamos pensando en nosotros, no en la necesidad de las personas. Esta forma de pensar son la que trajo victoria a David. Hay un montón más de lecciones en la victoria de David sobre Goliat. Pero quiero que te lleves estas dos hoy. Número uno, hermano y hermana, empieza ya a hablar, a no callarte, a hablar en contra de la situación que te tiene todavía aturdido, como tenía Goliat aturdido al pueblo de Israel. ¿Sí? Porque yo sé que sí, venimos a la iglesia y yo os cuento estas cosas, pero va a pasar una semana o dos, y como está todo siempre igual, eso, 40 días estuvo en Goliat, ¿verdad? Y 40 días siguen bombardeándonos la situación que vivimos a nosotros, raca. Por eso hoy te lo tengo que recordar. Dios está contigo, ¿sí o no? Si Dios está contigo, su Espíritu está contigo, habla en contra del problema si sabes que la oración que estás diciendo es como Dios lo ve. Porque David sabía que lo que estaba diciendo era como Dios lo veía. No te calles, no te dejes asustar por las amenazas de la situación. Pero el número dos, con todo lo que pidas y con todo lo que recibas de parte de Dios, piensa en los demás. Porque la necesidad nos vuelve súper egoístas. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Pues piensa también cómo va a afectar eso a lo que está a tu alrededor. Si es para bien de ellos, para bendición de ellos, adelante. ¿Sí? Pero si el beneficiado eres tú, pues deberías meditarlo. Quizá por eso, Dios que es muy sabio no te está dando lo que quieres. He conocido personas que estaban orando por un esposo y una esposa y literalmente lo digo, esto no es chiste. He conocido clientes que están orando para que Dios les quite el que tienen al lado. Así os lo digo,
He conocido creyentes que no han manejado bien su relación, se han separado y están pidiendo que Dios haga justicia sobre la otra persona. Señor, trátalo a mi esposo, trátalo. Lo he oído, y no pocas veces. Y dices, ¿esta persona de qué? Y aún te vienen a pedir, pastor, ahora porque mira, para que Dios trate con la vida de mi ex, que no sé qué. Pero tú, me das a decir, que tú fumas marihuana o algo, ¿qué te pasa? Si Dios tiene que tratar algo con esa persona, deja a Dios que trate con él. ¿Cómo tú te atreves a ver, verdad, la aguja que tiene en su ojo y tú tienes un troncón así delante de la vista, ni siquiera te estás dando cuenta? Con tus oraciones y tus peticiones a Dios y tus deseos, ¿alguien va a salir beneficiado? Estupendo. Pero enfoquémonos correctamente, ¿verdad?, en este tiempo que estamos viviendo. ¿Amén?